Y yo voy a leerles un pasaje con el que voy a introducir. Éxodo 30, en el 7 y el 8 dice así: todas las mañanas, mientras alista las lámparas, Aarón quemará incienso sobre el altar. También al atardecer, mientras vuelve a revisar las lámparas. Así siempre se quemará incienso frente al Señor. No uses este altar para quemar ningún otro tipo de incienso u ofrenda, ni para ofrecer cereales, ni libación alguna. Una vez al año, Aarón celebrará sobre los cuernos del altar un sacrificio para el perdón de los pecados. Se ofrecerá la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados una vez al año de generación en generación. El altar quedará consagrado al Señor. Y aquí está hablando de una parte importante del lugar santo, un lugar en donde se quemaba el incienso, un santuario en donde se le ofrecía esta libación al Señor. Y se habla de Aarón. ¿Ustedes saben quién es Aarón? El hermano de Moisés, a quien Dios escogió. Dios escogió Aarón para la orden sacerdotal y todos sus descendientes eran los que les correspondía eso. Entonces, luego de muerto Aarón, le sucedieron sus descendientes y ellos eran los que les correspondía quemar el incienso, y aquí el Señor da unas órdenes específicas. Dios ha establecido unas normas que nosotros debemos seguir y el infringimiento de ellas trae un castigo. Todo lo que está en la palabra de Dios es santo, es palabra de Él. Y nosotros no tenemos ninguna razón para refutarla. Todo lo que Dios dice ahí es su palabra. Y es nuestro deber obedecerla, sin chistar. Pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Pero por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué dice esto? Eso es como injusto. No. Lo que dice Dios es así y así hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él es nuestro creador. Nosotros, ¿quiénes somos para decirle al creador, ¿por qué me hizo así? ¿O por qué hace esto así? No, no. Nosotros simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Hacer lo que Él dice que hagamos y no hacer lo que Él nos dice que no hagamos. Simplemente eso. Y nos irá bien, nos irá bien. Entonces, vamos entonces ahora sí a ver un rey que fue bueno. Vamos a Segundo de Reyes, vea, Segundo de Crónicas 26 del 1 al 23. Comencemos desde el 1. Uzías gobierna en Judá. Todo el pueblo de Judá había coronado a Uzías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Uzías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Uzías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gad, Jabnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Uzías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla.
También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maaseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de sus funcionarios del rey. Uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados selectos. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para ondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Pecado y castigo de Usías. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron: ¿no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor? Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía: tenía lepra. Su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Y es una historia conmovedora y a la vez muy triste. ¿Por qué? Porque un rey que comenzó bien, terminó mal. Solo por una cosita así de pequeñita. No, no es una cosita así de pequeñita. El orgullo es algo grave. ¿Qué es ser orgulloso? ¿Qué es ser orgulloso? Uno generalmente atribuye a los ricos y poderosos el orgullo. No, pero una persona puede ser muy humilde en bienes y ser orgullosa. Entonces, el orgullo es algo que el ser humano trae desde su naturaleza pecaminosa. Ser orgulloso es creerse más de lo que realmente se es. Es creerse uno más que los demás.
Y no es así. Recuerden que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Dios no hace acepción de personas. Él a todos nos mira por igual. ¿Y por qué el Señor me puso a predicar esto? Porque nosotros estamos a la espera. Buenos días, bienvenido. Familia, uno dice, el Señor está cerca, el Señor está cerca, pero a veces ni uno mismo se lo cree aunque lo está repitiendo. Y uno debe cuidar de comenzar bien y terminar bien. En la Biblia se habla de muchos hombres que comenzaron bien y terminaron mal. Hay más pocos que comenzaron bien y terminaron bien. Nosotros debemos procurar terminar bien la carrera. Terminar bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada al Señor. Si el Señor viniera en este momento, nosotros estaríamos felices. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es terminar bien. Uy, Señor, gracias porque nos cogiste en lo que era. Estamos oyendo tu palabra, estamos congregados, concentrados. Si estamos concentrados, porque si está pensando usted, sería que dejé la estufa prendida. Sería que tal cosa, pues no está haciendo nada, porque aquí yo la veo, lo veo, pero usted está en otro lado. Usted debe estar concentrado, concentrada en lo que Dios le está diciendo. Y cuando salga de aquí, tener esa certeza en el corazón de que Dios le habló con lo que yo le estoy predicando y que lo va a poner en práctica. Y como el orgullo resulta en ruina, si usted, el Señor le dice que está siendo orgulloso, orgullosa, ¿qué tiene que hacer? Cambiar de actitud, cambiar de actitud. Eso es lo que Dios quiere hoy con nosotros, que cambiemos de actitud. Y acá veo mis apuntes. Dice que Usías era un rey de Judá. Fue un hombre temeroso de Dios que a pesar de la corta edad en que comenzó a reinar, lo hizo bien. Gobernó 52 años en Jerusalén. Dice aquí en el versículo 1, yo le leí en la Nueva Traducción Viviente. Generalmente yo uso dos versiones y les voy a leer en esta la palabra de Dios para todos. En segundo de Crónicas 26 en el 1. Todo el pueblo de Judá tomó a Usías, quien tenía 16 años de edad, y lo hicieron rey en el lugar de su papá Amasías. Después de que Amasías murió y fue sepultado con sus antepasados, Usías reconstruyó Elad y la recuperó para Judá. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y gobernó 52 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jecolías, de Jerusalén. Usías hizo lo que agradaba al Señor, tal como hizo su papá Amasías. En esta versión dice, el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y a respetar a Dios, Usías siguió a Dios. Mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Miren, además de que hizo lo recto siguiendo los pasos de su papá, en ese tiempo del rey Amasías, el papá del rey Usías, o Azarías, como dicen en Segundo de Reyes 15, Israel estaba mal, tenía mucho poderío, vivía muy bien económicamente, pero estaba en un deterioro y una decadencia moral impresionante. O sea, eran como sepulcros blanqueados. Tenían el templo, podían ir al templo, ofrecían sacrificios, disfrutaban de una buena vida, pero estaban alejados de Dios. Jesús decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros debemos cuidar eso. ¿Usted realmente está cuidando que su corazón está cercano a Dios?
Porque estar cerca a Dios es estar haciendo la voluntad de Él. Es ser apartado del mal, es ser santo como Dios es santo. Es darle la gloria a Él con la forma en que vivimos, con la forma en que pensamos, con la forma en que actuamos, con la forma en que guardamos las cosas en el corazón, con lo que vemos, con lo que oímos. ¿Usted está agradando a Dios? El pueblo estaba lejos de Dios, tenía muchas comodidades. Habían lugares altos en donde se rendía culto a otros dioses, en donde se le quemaba incienso a otros dioses. Se alababa a Dios solo con los labios, pero no se le honraba con las actitudes. Y eso mismo puede estar pasando con nosotros. Evalúe su vida, evaluemos nuestra vida. ¿Qué de todo lo que hacemos, qué de todo lo que pensamos agrada a Dios? Amasías siguió los pasos de su padre en que tenía temor de Dios, pero él no derribó los lugares altos, ni su papá tampoco. Usías era un hombre que temía al Señor también. Siguió los pasos de su padre, pero tampoco derribó los lugares altos. ¿Qué quiere decir eso? Que él no le enseñó a la gente, que él no llevó a la gente solo a adorar a Dios. Claro que eso le correspondía a los sacerdotes, pero él como rey debía dar ejemplo. Debía dar ejemplo. Los reyes tenían el poder para tumbar lo que ellos quisieran, para derribar lo que ellos quisieran, y él no lo hizo. Sin embargo, allí dice que era un hombre que agradaba al Señor, ¿sí o no? Era un hombre que le agradaba a Dios, porque trataba de vivir una vida recta. Nosotros posiblemente también le estemos agradando a Dios en eso, en tratar de vivir una vida recta. Él hizo muchas cosas buenas en su reinado. ¿Cuántos años reinó, perdón? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? 52 años. ¿Cómo se llamaba la mamá? Jecolías. ¿Cómo se llamaba el papá? No, señora Macías. Yo estoy hablando de Usías. ¿Sí ve? Yo veo caras, pero de pronto usted está lejos de aquí. Concéntrense. Son solamente como 45 minutos. Yo sé que la capacidad de concentración a veces en nosotros es muy poca, pero tratemos de esforzarnos en saber de este hombre, de Usías, y qué podemos sacar de enseñanza de lo que él hizo. ¿Qué hizo? Lo bueno ante los ojos de Dios bastante tiempo. Y tuvo un buen mentor que le enseñó a buscar a Dios. ¿Cómo se llamaba el mentor de él? Zacarías. Y no es de los dos profetas que nosotros conocemos. Se dice que no se sabe nada de este profeta, pero sí que instruyó muy bien en los caminos de Dios al rey Usías. El rey Usías, ¿qué tierra gobernaba? En ese tiempo ya estaba dividido el pueblo de Israel. Él gobernaba ¿quién? Judá. Judá. ¿Y la capital de Judá cuál era? Muy bien, ¿sí ven? Ya se concentraron. Jerusalén. Algo de aprender de la Biblia, uno no puede leer y que no se le quede nada. Bueno, tuvo un buen mentor, obtuvo grandes logros. Del 6 al 10 vamos a leer, del 6 al 10. Usías atacó a los filisteos y derribó las murallas de Gad, Jamnia y Asdod. También construyó ciudades en la región de Asdod en territorio filisteo. O sea, que perdió o ganó las batallas contra los filisteos. Las ganó porque retomó ese territorio y construyó ciudades. O sea que era un buen estratega.
También construyó ciudades en la región de Asdod en territorio filisteo. Dios lo ayudó en su lucha contra los filisteos, contra los árabes que viven en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas le pagaban tributo y Uzías se hizo tan poderoso que su fama llegó hasta la frontera de Egipto. Uzías también construyó torres en Jerusalén, en la puerta de la esquina, la puerta del valle y en el ángulo de la muralla y las fortificó. Construyó también torres en el desierto y abrió muchos pozos, porque tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también hombres trabajando en campo y viñedos que poseía en la región montañosa y en los valles, pues era aficionado a la agricultura. ¿Cuáles son los logros de este gran rey? Peleó contra los filisteos, los venció, construyó ciudades y torres fortificadas, cavó cisternas, lo que nosotros hoy llamamos aljibes, fomentó la agricultura y la ganadería, porque ahí dice que amaba la tierra, ¿no? Que le gustaba. A mí también me encanta la tierra, me gusta el campo. Y estableció un gran ejército, ¿no? Por eso alcanzó mucha fama. El rey Uzías alcanzó bastante fama. Puede que nosotros hoy no seamos famosos. Puede que usted no llegue a ser presidenta o presidente de Colombia. El rey Uzías llegó a reinar en Judá, cuya capital era Jerusalén. Pero usted puede tener fama para con Dios. Usted puede que no tenga fama ante la sociedad en la que está. Puede que mucha gente le mire a usted por encima como si usted fuera menos. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos tener el concepto adecuado de nosotros mismos. Usted tenga la autoestima, la valía que Dios le ha dado, sin creerse más que los demás, porque eso es orgullo. Usted dele gracias a Dios por los talentos, por las habilidades, por los dones, por las capacidades que tiene. Pero siempre dele la honra y gloria a Dios. Siempre dele la honra y la gloria es al Señor. Porque usted puede estar aquí es por la misericordia que Dios tiene. Nosotros estamos aquí es por su gracia, es por su perdón. Porque si realmente la gente viera cómo somos por dentro, decían, uy, no, qué fea. Pero es Dios el que habita en nosotros. Es Jesucristo el que ocupa el trono de nuestra vida. Y a Él es que mira el Padre. Si Dios Padre me mirara a mí, a Elizabeth Girón Aguilar, diría, uy, no, quite de aquí. Pero como yo tengo un gran sumo sacerdote que está delante del Padre por mí, el Señor Dios Padre, mira a quién, a Jesucristo en mí. Ella es fea, horrible en sus pensamientos, en sus actitudes. Tiene un corazón feo, engañoso y perverso. Pero yo miro a mi hijo que está haciendo una obra en ella. Y como Jesús está haciendo una obra en mí, yo no puedo más que glorificar su nombre y apropiarme de su sangre preciosa. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Mantenernos humildes, de rodillas, postrados ante un Dios que siendo el dueño del universo me mira. Yo siendo nada. Eso es lo que debemos estar haciendo todo el tiempo, humillados ante la presencia de Dios, porque sin Él no somos nada, nada. Y este hombre que ganó batallas contra los filisteos, que construyó ciudades y torres fortificadas, que cavó cisternas, que fomentó la agricultura y la ganadería y estableció un gran ejército, que alcanzó gran fama, tuvo un momento de debilidad. Tuvo un momento de debilidad.
Vamos a leer desde el 16 al 19. Pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías el sumo sacerdote fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Uzías y le dijeron: no es a usted, Uzías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Uzías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso, y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes en el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías el sumo sacerdote y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Uzías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Es un triste final para un hombre que hizo grandes cosas. Hizo grandes cosas. Hizo en lo externo muchas hazañas, pero pecó. ¿Por qué? Porque contradijo las órdenes de Dios. Yo les leí como introducción, ¿en dónde les leí como introducción en lo que se debía hacer? En Éxodo 37 al 8. Dice que solo Aarón, el sumo sacerdote, le correspondía quemar el incienso. Había una tribu apartada solo para el Señor. Esa tribu de Leví no podía hacer otra cosa sino servir en el templo y oficiar las ceremonias. Esos eran los levitas, una clase sacerdotal exclusiva para Dios. Ellos no tenían posesión. Cuando la tierra prometida fue repartida, a ellos no se les dio. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que Él mismo era la posesión de esa tribu. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y uno a veces se desvive por tener casa, carro y beca. Y se entristece porque no la tiene. Yo no les niego que yo lo he hecho. Pero se nos olvida que nuestra posesión exclusiva es Dios mismo. No necesitamos más. Ahora, no quiere decir que usted aquí salga, ay, no, ya para qué casa. No. Si Dios le quiere dar su casa, disfrútela y luche por ella. Pero no se desviva ni pierda la paz ni el gozo por una cosa material. Porque si el Señor viniera en este momento, los que tienen casa no se la van a llevar. De hecho, la plática que tiene debajo del colchón tampoco. Ni las joyas, ni la ropa que no se ha estrenado porque espera tal día para ponérsela. No se va a llevar nada. Entonces, nuestra mira debe estar en las cosas de arriba. Disfrute lo que tiene acá en la tierra. Disfrute la vida. Disfrute de una buena comida. Disfrute de una buena casa si la tiene, de un carro, pero que eso no sea el centro de su vida. Porque el centro de su vida debe ser ¿quién? Dios. Vemos el pecado de Uzías aquí. ¿Cuántas veces habremos leído este pasaje y no hemos caído en cuenta de lo grave que fue ese suceso en la vida de Uzías? El orgullo. Dice que cuando alcanzó fama, se ensoberbeció su corazón. Voy a leerles en esta versión.
Pero cuando se fortaleció, se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor. Por eso me gustó leerles esta versión. Dice, pero cuando se fortaleció, se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor. Esa arrogancia, ese orgullo nuestro, ese orgullo del ser humano muestra que es infiel a un Dios que siempre ha sido fiel. ¿Cuándo Dios le ha desamparado, le ha dejado a usted? Sin embargo, cuando usted obtiene algo, porque eso también es orgullo, cree que es por su esfuerzo, que es porque usted tiene. Una vez alguien me dijo eso, ay, a mí no me comparta de su Dios, porque si yo no trabajo, no como. Y yo le dije, ¿y quién le da salud para que trabaje? ¿Y quién fue el que le dio ese trabajo? Entonces uno a veces se cree mucho y cree que uno consigue las cosas por sus propias fuerzas. No, usted ha venido aquí a través de sus propios pies porque Dios le permitió caminar, porque Dios le dio la fuerza para levantarse, bañarse, arreglarse y venir. Entonces siempre al final, ¿quién se lleva la honra y la gloria? Dios, nuestro creador. ¿Y qué debemos hacer nosotros, sus vasos de barro? Dejar que Él nos moldee como Él quiera, porque Él es el alfarero. Él es el alfarero. Entonces, para Él la honra, para Él la gloria. Dice, entró al templo del Señor y quemó incienso en el altar de incienso. El sacerdote Azarías entró detrás de él junto con 80 valientes sacerdotes del Señor. Ellos se enfrentaron al rey Uzías y le dijeron, no es correcto que su majestad ofrezca incienso al Señor. Esa función corresponde a los sacerdotes descendientes de Aarón. Ellos son los que están consagrados para hacerlo. Salga ahora mismo del santuario porque está cometiendo una infidelidad al Señor y no va a recibir honra del Señor Dios por hacer esto. Uzías, con el incensario en la mano listo para ofrecer incienso, se puso furioso con los sacerdotes. En ese preciso instante, delante de los sacerdotes en el templo del Señor y estando junto al altar de incienso, le brotó lepra en la frente. Al ver esto, el sacerdote Azarías y los otros sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta que le había salido lepra en la frente y lo sacaron apresuradamente. Incluso él mismo quería salir rápidamente, pues el Señor lo había castigado. Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte y tuvo que vivir aislado en una casa. Se le prohibió entrar al templo del Señor. Su hijo Jotán se hizo cargo del palacio real y asumió el gobierno del país. Recuerden que en la antigüedad la lepra, la gente que la poseía, esa gente se le consideraba como impuro, inmundo. Esa es una palabra, cuando yo oigo inmundo me acuerdo mucho de mi mamita Cristina, que fue la que me compartió el Señor. Ella, muchas cosas eran inmundas, no comía pato que porque era inmundo, no comía gallina de pato que porque era inmundo, todo era inmundo. Pero en ese tiempo, la gente leprosa era inmunda. Recuerden que en los tiempos de Jesús, los que eran inmundos, ellos llevaban una campanita. Y generalmente los leprosos se juntaban todos y cuando iban pasando, entonces hacían sonar la campana y toda la gente se iba, se escondía. Porque como era una enfermedad contagiosa, entonces ellos se escondían. Y es tan doloroso ver que por uno querer hacer lo que le parece, llegue a quedar apartado, ¿no? Separado del templo de Dios, de no poder asistir. Qué triste, ¿no? Porque él era el rey. Él era el rey. Él podía entrar al templo y ser ministrado. Pero miren la paradoja de la vida que saqué aquí. Su pecado,
Mientras sus antecesores se apartaron del templo del Dios Altísimo y quemaron incienso en los lugares altos al falsos dioses, Uzías se adentró en el templo más de lo que debía, en su orgullo y arrogancia, pretendiendo ser más que los sacerdotes. Desobedeció los mandatos del Señor. Desobedeció los mandatos del Señor. Y los antecesores del rey Uzías, incluyendo a su papá Amasías, no habían derribado los lugares altos porque ellos también, esos reyes, iban a adorar a los lugares altos y quemaban incienso en esos lugares altos. Pero miren lo que hizo Uzías. Él pretendió ser como los sacerdotes o más que ellos. Dijo, yo soy el rey, también puedo ocupar el lugar de ellos, la función de ellos la puedo hacer. Y se metió al templo, al lugar donde no debía, a ofrecer un incienso que el Señor no iba a recibir. ¿Por qué? Porque esa función era exclusiva ¿de quién? De los sacerdotes, de los sumos sacerdotes. Y a veces uno, cuando va adquiriendo determinada fama en algo que hace, que Dios le usa, por ejemplo, tener don de sanidad, y usted ora por los enfermos y se sanan, entonces ya va sacando pecho y no le da la gloria a Dios. Dice, ay, es que yo oro y los enfermos se sanan. No tiene un don en el cual Dios le usa, o cuando tiene una habilidad mejor que la de los demás, y uno cree que es más. Ahí es donde viene el comienzo de la caída. ¿Qué lo llevó a hacer eso? Uno no sabe. Puede ser que él estuviera en una gran angustia, que tuviera una necesidad muy grande y antes de consultar a los sacerdotes para que quemaran el incienso por él, pues fue él mismo y dijo, yo lo hago, yo soy el rey, yo tengo el poder para hacerlo y me meto donde quiera. Puede haber sido esa una razón. O puede ser que él dijo, yo voy a hacer esto, pues yo soy rey. De pronto los sacerdotes lo hacen, pero yo también lo puedo hacer. Uno no sabe qué lo motivó, porque solo Dios sabe qué fue lo que lo llevó a él a meterse a donde no correspondía. Alcanzó fama, pero se volvió orgulloso, arrogante, soberbio. Nosotros debemos cuidar eso. De entre la congregación, puede que usted ya, ay, ¿quién es fulanito? Ay, él es tal, él es el líder de tal movimiento, él dirige tal cosa, ella. Entonces ya va alcanzando renombre, cuidadito, cuidadito, porque nosotros delante de Dios debemos permanecer humildes, humildes familia. Dice, fue confrontado. ¿Quiénes lo confrontaron? Allí habían unos sacerdotes. ¿Cuántos? Imagínense. ¿Y por qué 80 dirá uno? Tantos, ¿por qué no fue uno solo? El primero que está ahí, Azarías, el sumo sacerdote, no, pues llevó 80. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo lo que dijera el rey era ley. Y nadie podía levantarse contra el rey. ¿Se acuerdan de la historia de la reina Esther? Ella tuvo que ayunar, tuvo que orar para pedir permiso a ver si el rey la dejaba entrar a verlo. Pues así era en ese tiempo. Y pues me imagino que el sacerdote se aperó de gente, dijo, bueno, me mata a mí, pero también a los que van conmigo. Porque le voy a decir una cosa que no le va a gustar. Y le dice, su majestad, no entre ahí, usted no le corresponde, deje eso, váyase rápido. Porque el sumo sacerdote, los sacerdotes sí sabían la gravedad de lo que hizo el rey.
Ellos sí conocían que Dios es celoso y que ese templo era santo, santo, santo. Y que nadie que Dios no le diera permiso podía entrar a él. Entonces, él al ser confrontado reaccionó bien, dijo, ay, sí, perdone, gran sumo sacerdote, yo me voy en este momento, yo no sé qué fue lo que cometí, cómo me vine a meter acá. Voy a pedirles que por favor oren por mí. Sí. ¿Cómo respondió él? Dice que se enfureció, que se enojó muchísimo contra todos esos sacerdotes. Y yo creo que si no le hubiera llegado la lepra a la frente, él los había mandado a matar a todos. Afortunadamente Dios sabe cómo hace las cosas y de una lo castigó. De una. Le salió lepra en la frente. Cuando le salió lepra en la frente, los sacerdotes se apresuraron a sacarlo porque una cosa inmunda no puede estar en el lugar santo. Entonces, tocaba sacarlo de una. Y él mismo, cuando se dio cuenta que había sido castigado, dice que se apresuró a salir antes de que quedara frito ahí. Sí, ya nosotros vemos que cuando uno es arrogante y es orgulloso, cuando es confrontado, uno busca excusas para seguir siendo orgulloso, orgullosa. Uno siempre busca excusas y le echa la culpa a los demás. No debe ser así. Cuando uno es confrontado con su realidad, ¿qué debe hacer? Ir a Dios o a las personas que lo confrontan a uno y decir, perdón, me equivoqué. Sí, he cometido un error. Eso es humildad. Dice el Señor en su palabra, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Llevad mi carga, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Uno debe ser humilde. Jesús, siendo Dios, no escatimó esa deidad. Se hizo como uno de nosotros. Eso es humildad. Eso es humildad. Nosotros, ante una situación de confrontación, debemos reconocer si es así, porque también es cierto que aquí era una realidad, pero a veces la gente mira en uno lo que uno no es. Entonces, uno debe evaluar si cuando uno es confrontado, eso es verdad o no. Pero en este caso era una realidad. ¿Le correspondía al rey Usías ofrecer incienso? No, porque le correspondía ¿a quién? A los sacerdotes, al gran sumo sacerdote. Entonces, él dice, fue confrontado, pero no yo. En cambio, tuvo una mala actitud, se enojó. Además de orgulloso, era iracundo. Dice, usurpó una función sacerdotal. Dice, el castigo por su pecado fue una enfermedad que lo llevó hasta la muerte. Dios le impuso una humillación y deshonor. Miren, hay enfermedades que generan humillación y deshonra. En ese tiempo era la lepra. Si ponemos hoy el SIDA, cuando una persona se le diagnostica el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Adquirido. Eso mucha gente le da pena decir, sea hombre o sea mujer, porque eso trae deshonor, afrenta. ¿Por qué? Porque da a la gente que pensar. Y es que y es que esta, ¿dónde andaba? ¿Dónde se metería? ¿Con quién estuvo? Así era la lepra en ese tiempo. Un rey que llegó a ser tan poderoso quedó apartado, humillado, no pudo volver a entrar al templo de Dios porque a los leprosos no se les permitía.
y vivió apartado de su familia en una casa aparte hasta el día de su muerte. De hecho, no lo enterraron en el cementerio en el que enterraban los reyes, porque era leproso. Lo enterraron en un cementerio de al lado. Miren que el orgullo lo llevó a la ruina total, aún después de muerto, porque él no estaba en el panteón donde se ponían a los reyes. Qué tristeza, qué tristeza. Solo porque se le subió a la cabeza la fama, el poder. Que no se nos suba a nosotros, que no se nos suba a nosotros. Castigo por su pecado fue una enfermedad que lo llevó a la muerte. Dios se lo impuso con humillación y deshonor. Usurpó una función sacerdotal y Dios le hirió con una enfermedad que lo sometía a inspección y al juicio, a la inspección y al juicio de los sacerdotes. De pronto él menospreció a los sacerdotes, creyendo que él podía hacer la misma función de ellos. ¿Qué dice? Sí, decía Deuteronomio 24:8. Dice, en caso de una enfermedad peligrosa de la piel, asegúrate de hacer todo lo que te digan los sacerdotes y los levitas. Él los había menospreciado y le tocaba verlos de tiempo en tiempo, porque eran los sacerdotes que iban a ver qué tanto había avanzado la enfermedad, qué tanto había avanzado. Y ellos, a muchos Dios los sanaba y los sacerdotes y los levitas aprobaban que ellos volvieran a tener una vida normal. Pero si los sacerdotes lo miraban y decían, no, este sigue muy mal, desahuciado totalmente para vivir en sociedad. Tenaz, tenaz. Bueno, familia, y para terminar, la conclusión, Proverbios 16, del 17 al 18. Proverbios 16, del 17 al 18. Ay, Dios mío. Dice, la sabiduría vale mucho más que el oro. Ay, leí desde el 16. Y la inteligencia mucho más que la plata. La gente buena se esfuerza por evitar la maldad. El que cuida su vida protege su alma. Después del orgullo viene la caída. Tras la arrogancia, el fracaso. Después del orgullo, ¿qué viene? La caída, no los aplausos. Y después de la arrogancia viene el fracaso. Leamos en esta versión. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Nosotros cuidemos, hijos, eso. Cuidemos de ser soberbios, de ser arrogantes. Cuidemos que no lleguemos a ser tan orgullosos que no aceptemos la voluntad de Dios. No cuestionemos lo que Dios determina. No lo cuestionemos. Obedezcamos lo que Él nos dice. Porque lo que Dios dice no se contradice. Lo que Dios dice no se contradice. Si Él lo dijo, así hay que hacerlo. Entonces, familia, vamos a poner una canción y oramos. Que el Señor nos muestre cuando estamos mal. Que Dios nos muestre cuando estamos mal. Perdonen si en mi arrogancia, en mi orgullo o mi soberbia, yo he ofendido a alguno de ustedes. Por favor, discúlpenme. Nunca heriré a nadie a propósito, pero si con mis acciones, si con mis hechos, si con mis palabras les he ofendido, perdónenme, perdónenme, porque yo no soy nada sin Dios.
y seguramente muchas veces he estado alejada de Él, que ha hecho que yo les lastime. Entonces, que de verdad perdonen mi arrogancia, si los he lastimado de alguna forma. Vamos entonces a orar. Estamos, Señor, rogando tu compasión y tu misericordia. Tú moriste en la cruz por nuestros pecados. La arrogancia, la altivez, la soberbia es un pecado que conlleva la ruina. Señor, líbranos de ser orgullosos. Pídele al Señor que si en ti hay algún atisbo de arrogancia, de soberbia, sea Él lavándote con su sangre preciosa. Señor, por favor, límpianos. Quita nuestra maldad. Y como decía la canción, si tú ves que estamos viviendo en nuestras propias fuerzas, siguiendo nuestro propio camino, haciendo lo que a nosotros nos parece y no lo que tú quieres, háznoslo saber, revélanos, Señor. Espíritu Santo, tú que convences de pecado, de justicia y de juicio, redargúyenos. Pero no permitas, Señor, que avancemos hacia la caída, porque después del orgullo viene la caída, después de la arrogancia el fracaso. Y no queremos caer, no queremos fracasar, no queremos terminar como terminó este gran hombre, Señor, apartado de la sociedad, alejado de su familia, del pueblo al que gobernaba, alejado aún del templo porque se le prohibió entrar a él. Y aún cuando ya murió, tampoco pudo ser honrado en el cementerio donde fueran enterrados todos los reyes. Señor, por favor, ya que nos permite saber esta historia, danos la oportunidad de cambiar. Si nuestro corazón está alejado de ti, concédenos el volvernos a acercar a ti para no contradecir tu palabra. Ayúdanos a ser más como tú y menos como nosotros. Nos humillamos ante tu presencia, nuestro corazón lo rendimos a ti y sabemos que tú no menosprecias un corazón contrito y humillado. Por favor, manténnos humildes delante de ti. Gracias, mi Dios, porque nos concede reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Yo bendigo esta familia en la fe preciosa, a cada uno de sus familiares, y declaro por tu poder que son familias que te sirven con el corazón y que hacen tu voluntad, que obedecen tu palabra. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.